Alexandra Danicheva abrió los ojos exactamente a las 6:30 de la mañana, arrancada del sueño no por la luz del sol, sino por la insistente vibración de su teléfono sobre la mesita de noche. La pantalla iluminaba la penumbra del dormitorio con una luz artificial y fría. 3 llamadas perdidas. Todas de Irina Vorontsova. Alexandra suspiró, frotándose las sienes. Irina era la clienta más importante de su estudio de diseño en ese momento, una mujer exigente, perfeccionista y con un presupuesto ilimitado para remodelar su mansión en las afueras. Ver su nombre tan temprano significaba una sola cosa: había cambiado de opinión sobre el concepto de la sala de estar otra vez. El día ni siquiera había comenzado oficialmente y Alexandra ya sentía el peso de las próximas 14 horas de trabajo sobre sus hombros. Se levantó, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Se puso su bata de seda y caminó hacia la cocina, pasando por el pasillo decorado con buen gusto, un testimonio silencioso de su talento profesional. Pero la casa estaba en silencio. Un silencio denso, pesado. En la cocina, la escena era la misma de cada mañana durante los últimos 3 años. Vasili ya estaba sentado a la mesa, con una taza de café negro humeando frente a él y la vista clavada en su tableta. No levantó la cabeza cuando ella entró. Ni siquiera parpadeó. «Buenos días», dijo Alexandra. Fue un saludo automático, carente de esperanza, lanzado al aire más por educación que por afecto. Fue la única respuesta de Vasili. Un gruñido monocorde sin apartar los ojos de las noticias financieras. Alexandra se sirvió café y se apoyó contra la encimera, observando a su marido. Era un hombre atractivo, todavía en buena forma, pero para ella se había convertido en un extraño con el que compartía hipoteca y negocio. Su matrimonio se había transformado en una sociedad limitada. Ella era el corazón creativo, el alma que atraía a los clientes, él era el director administrativo, el hombre de los contratos y las facturas. Funcionaban como un reloj suizo, precisos, eficientes y completamente desprovistos de calor humano. Había una herida antigua entre ellos, una cicatriz que nunca terminó de cerrar. La falta de hijos. Años atrás, el diagnóstico médico había sido devastador para Alexandra: esterilidad. Recordaba cómo lloró en los brazos de Vasili, cómo él le acarició el cabello y le juró que no importaba, que se tenían el uno al otro. ¡Qué mentira tan piadosa! Con el tiempo, esas palabras se habían disuelto, dejando paso a esta indiferencia gélida. Él estaba allí, ocupando espacio en la casa, pero su mente y su espíritu parecían habitar en otro lugar. Alexandra sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos melancólicos. No tenía tiempo para la autocompasión. «Escucha, Beisia», dijo, intentando captar su atención. «Hoy es un infierno. Tengo que estar con Irina a las 10 en punto para revisar los planos, y luego tengo 2 reuniones más en el centro». Vasili pasó la página en su pantalla táctil, indiferente. «Y es por Inga», continuó ella, suavizando el tono. «Hoy vuela a casa de sus padres. Su vuelo sale a las 11 y necesita estar en el aeropuerto antes. Yo no llego. Físicamente no puedo llevarla. ¿Podrías llevarla tú?» Vasili finalmente levantó la vista. Sus ojos recorrieron el rostro de su esposa con una mezcla de fastidio y aburrimiento. «¿Ahora soy taxista? Tengo mucho trabajo en la oficina, Sasha. Documentos que firmar, proveedores. Por favor, Beisia». «Es Inga».
Inga Ustinova no era solo la contadora del estudio, era la mejor amiga de Alexandra. Una mujer dulce, trabajadora, una madre soltera que luchaba contra el mundo para criar a su hijo de 6 años, Vitalik. Alexandra sentía una debilidad especial por ellos. Como ella nunca podría ser madre, volcaba ese instinto protector en el hijo de su amiga. Había pagado clases extraescolares para el niño, le compraba ropa, juguetes. Inga era parte de la familia. No es una extraña, es nuestra amiga, insistió Alexandra. Solo es dejarla en la terminal y te vas a la oficina. No te cuesta nada. Vasili resopló, haciendo una pausa dramática, como si estuviera sopesando una decisión de estado. Finalmente, dejó la tableta sobre la mesa. Está bien. La llevaré. Pero dile que esté lista a las 10:30 en punto. No voy a estar esperándola en la puerta como un chofer. Gracias, Alexandra sintió un alivio genuino. Rápidamente tomó su teléfono y marcó el número de su amiga. Sasha. La voz de Inga sonaba agitada al otro lado de la línea. Hola, querida. Escucha, cambio de planes. No podré llevarte, Irina me tiene secuestrada hoy. Pero Vasili ha aceptado llevarte. Pasará por ti a las 10:30. Oh, hubo una pausa breve, casi imperceptible, antes de que Inga respondiera con su tono habitual de gratitud. Muchas gracias, Sasha. No sé qué haría sin vosotros. Dile a Vasili que le agradezco mucho, de verdad. Eres una verdadera amiga. No es nada. Dale un beso a Vitalik de mi parte y buen viaje. Alexandra colgó, sintiéndose satisfecha. Había resuelto el problema logístico. Se terminó el café de un trago, recogió sus carpetas con los bocetos y salió hacia la puerta. Nos vemos en la noche, dijo al aire. Vasili no respondió. 15 minutos después, él también salió de la casa, subiéndose al coche de Alexandra porque el suyo estaba en el taller, dando un portazo que resonó en la calle vacía. La semana pasó como un borrón. Entre los caprichos de Irina Vorontsova, las visitas a las obras y la gestión de nuevos pedidos, Alexandra apenas tuvo tiempo para respirar. Vivía en ese estado de adrenalina constante que le proporcionaba el éxito profesional, la única droga que calmaba su soledad personal. El coche de Alexandra, un SUV robusto y fiable, había quedado en manos de Vasili ese día del aeropuerto. Después de dejar a Inga, él lo había llevado directamente al servicio técnico para un mantenimiento programado que Alexandra había pospuesto demasiadas veces, cambio de aceite, revisión de frenos y, lo más importante, arreglar el grabador de video digital, la dashcam, que había estado fallando intermitentemente. Era jueves por la tarde cuando el teléfono de Alexandra sonó. Un número desconocido. Sí. ¿Alexandra Danicheva? Soy yo. Hola, señora Danicheva. Soy Ilian Esterov, el jefe de taller del servicio técnico donde dejó su coche. La voz del hombre sonaba tensa. No tenía el tono jovial y comercial habitual de los mecánicos que llaman para avisar que el coche está listo y presentar la factura. Había algo grave en su tono, una vacilación incómoda. ¿Pasa algo con el coche?, preguntó Alexandra, deteniéndose en medio de la revisión de un plano. ¿Es más grave de lo que pensaban? No, no. El coche está perfecto. Mecánicamente está impecable, ya puede llevárselo. Entonces, hubo un silencio al otro lado de la línea.
Alexandra podía escuchar el ruido de fondo de las herramientas neumáticas y voces lejanas. Señora Danicheva, mire, esto no es asunto mío. Probablemente no debería meterme y mi esposa me ha dicho que me quede callado. Pero tengo una hija. Y si esto le pasara a mi hija, me gustaría que alguien se lo dijera. El corazón de Alexandra dio un vuelco extraño. Una sensación de frío le recorrió la espalda. ¿De qué está hablando? Por favor, venga al taller. Pero le pido un favor, venga sola. No traiga a su marido. Necesito mostrarle algo. ¿Mostrarme qué? Ilia, me está asustando. Es el registro de la cámara, señora. La Dashcam. Usted pidió que la reparáramos. Bueno, la arreglamos. Y, probando que funcionara correctamente, vi la grabación de la semana pasada. Del día que trajeron el coche. Alexandra sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. Voy para allá, dijo, con la voz temblando apenas un poco. Estaré ahí en 20 minutos. Colgó y se quedó mirando el teléfono. Su mente, entrenada para resolver problemas de diseño y estructura, intentaba encajar las piezas de un rompecabezas que aún no veía. ¿Qué podía haber en una cámara de coche? ¿Un accidente? ¿Vasily había atropellado a alguien y lo había ocultado? No, Vasily era un conductor prudente, casi aburrido. Salió de la oficina sin despedirse de nadie. Tomó un taxi, sintiendo que cada semáforo en rojo era una tortura personal. Cuando llegó al taller, el sol de la tarde empezaba a caer, pintando el cielo de un naranja sucio. El olor a grasa, gasolina y caucho quemado la golpeó al entrar. Ilian Sterok la estaba esperando en la puerta de la oficina de recepción. Era un hombre de unos 50 años, con manos grandes manchadas de aceite y una mirada de perro apaleado. Gracias por venir sola, dijo él en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Ilia, por favor. No me tenga en ascuas. ¿Qué pasa? Él asintió y le hizo un gesto para que entrara en una pequeña sala de espera privada, lejos de los otros clientes y mecánicos. Cerró la puerta y señaló un ordenador portátil abierto sobre una mesa de metal. Lo siento mucho, dijo él antes de hacer nada. De verdad. Nadie debería ver esto, pero no podía borrarlo y fingir que no pasó nada. Ella pulsó una tecla. En la pantalla apareció la imagen gran angular del interior del coche de Alexandra. La fecha en la esquina inferior derecha marcaba el día del viaje al aeropuerto. Alexandra se acercó a la pantalla, conteniendo la respiración. Ahí estaba Vasily al volante. Su perfil era inconfundible. Y en el asiento del copiloto, donde solía sentarse ella, estaba Inga. Hasta ahí, todo normal. Vasily la estaba llevando al aeropuerto. Pero entonces, el audio comenzó a reproducirse. Y el mundo de Alexandra se detuvo. La voz de Inga no era la voz suave y agradecida de la amiga que llamaba para pedir consejos o ayuda. Era una voz diferente, íntima, cargada de una confianza posesiva. A Vitalik le hace falta una chaqueta nueva para el otoño, decía Inga en el video, tocando el brazo de Vasily con una familiaridad que heló la sangre de Alexandra. Y botas. Crece tan rápido que ya no me da el sueldo para seguirle el ritmo. Vasily, el hombre que gruñía por las mañanas y apenas miraba a su esposa, sonrió. Una sonrisa tierna, una que Alexandra no había visto en años. No te preocupes, cariño, respondió él.
Mañana mismo le transfiero algo extra o voy yo a comprarlas. Sé lo que le gusta. Quiero que tenga lo mejor. Gracias, Beisia. Eres tan bueno con él. A veces creo que lo quieres más que su propio padre biológico, que ni se acuerda de que existe. Hubo un silencio en el coche. Alexandra, en la oficina del taller, se agarró al borde de la mesa para no caerse. Sus nudillos estaban blancos. ¿Cariño? ¿Comprar ropa para el niño a espaldas de ella? Pero lo peor estaba por llegar. En el video, Inga cambió de postura. Se giró hacia Vasili, y su rostro, captado claramente por la cámara, se endureció. Estoy cansada, Beisia, dijo ella, y su tono se volvió afilado. Estoy harta de esconderme. Harta de ser la pobrecita contadora viuda a la que tu esposa ayuda por lástima. Inga, por favor, no empieces ahora, suplicó Vasili, pero no con enfado, sino con cansancio, como si hubieran tenido esta discusión 1000 veces. Si empiezo. Llevamos 2 años así. 2 años, Beisia. Vitalik te llama papá cuando estamos solos, pero en público tiene que fingir que eres el tío Vasili, el jefe de mamá. No es justo para él. Y no es justo para mí. Tengo 34 años. No quiero ser la amante toda mi vida. Lo sé, Vasili golpeó el volante con frustración. Te prometí que lo solucionaría. Pero no es tan simple. ¿Por qué? Gritó Inga. ¿Por qué no la dejas de una vez? Ella ni siquiera puede darte hijos. Nosotros somos tu familia real. Esa frase golpeó a Alexandra como un puñetazo físico en el estómago. Ella ni siquiera puede darte hijos. Inga, su amiga, su confidente, la mujer que la consolaba cuando Alexandra lloraba por su infertilidad, estaba usando eso como un arma contra ella. Es el negocio, Inga. Tú lo sabes mejor que nadie, dijo Vasili, bajando la voz. Si la dejo ahora, tengo que dividirlo todo. El estudio es un bien ganancial. Ella se quedaría con la mitad, o más, porque los clientes son suyos. El estudio se iría a pique sin su nombre. Perderíamos la gallina de los huevos de oro. ¿Y entonces qué? Preguntó Inga con veneno. ¿Vamos a esperar hasta que se muera? Solo necesito tiempo para sacar más capital. Para asegurar nuestro futuro antes de dar el paso. Esas transferencias que estamos haciendo, necesitamos un poco más de tiempo para que la cuenta de consultoría sea lo suficientemente grande. Entonces podré irme y mandarlo todo al diablo sin quedarme en la calle. El video continuó, pero Alexandra dejó de escuchar. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. Traición. No era solo una aventura. No era un desliz pasional. Era una conspiración. Una demolición controlada de su vida. Su marido y su mejor amiga no solo se acostaban juntos, estaban robándole sistemáticamente, usando su negocio, su talento y su trabajo para financiar su futura vida juntos, mientras se burlaban de su desgracia personal. Ilia detuvo el video cuando vio que Alexandra se balanceaba peligrosamente. «Señora, ¿quiere agua?», preguntó el mecánico, con los ojos llenos de compasión. Alexandra miró la pantalla congelada. La mano de Vasili estaba sobre la pierna de Inga. Parecían una pareja normal discutiendo sobre finanzas. Lentamente, muy lentamente, el shock inicial dio paso a algo diferente. Algo frío, duro y afilado como el acero. Alexandra se irguió.
Se secó una lágrima solitaria que había escapado por su mejilla y miró a Ilia. No, dijo ella. Su voz ya no temblaba. Sonaba extrañamente tranquila, una calma aterradora. No quiero agua. Quiero una copia de ese video. Y quiero todas las facturas detalladas de las reparaciones de este coche de los últimos 2 años. Ilia asintió, entendiendo inmediatamente. Le pondré todo en un USB ahora mismo. Alexandra salió del taller 10 minutos después. El sol ya se había puesto y la ciudad comenzaba a iluminarse. Se sentó en su coche, con el USB apretado en su puño. No fue a casa. No fue a llorar a un rincón. Encendió el motor. El rugido del coche le pareció el sonido de una bestia despertando. ¿Queréis guerra?, susurró para sí misma, mirando sus ojos reflejados en el retrovisor. Ya no eran los ojos de la víctima. Eran los ojos de alguien que acababa de despertar de un largo y estúpido sueño. Muy bien. Tendréis guerra. Pero no será la que vosotros esperáis. Pisó el acelerador y se incorporó al tráfico. La noche acababa de empezar. Regresé a casa con el estómago cerrado en un puño. Cada fibra de mi cuerpo quería gritar, romper los muebles, despertar a Vasili a bofetadas y escupirle en la cara todo lo que sabía. Pero no lo hice. El odio, cuando es puro, te vuelve fría. Te vuelve calculadora. Al entrar, Vasili preguntó desde el sofá, sin siquiera mirarme, si ya había recogido el coche. Le respondí con una voz neutra que sí, que todo estaba en orden, solo mantenimiento habitual. Él simplemente asintió y volvió a su televisión. Me encerré en el dormitorio y me quité la ropa sintiendo que me quemaba la piel. Me metí en la cama y me quedé mirando el techo en la oscuridad. En mi bolso, la memoria USB con la grabación pesaba como una piedra. Cerré los ojos y volví a escuchar sus voces. Inga había dicho, ¿vamos a esperar hasta que se muera? Mi amiga. La mujer a la que yo consolaba, a la que le prestaba dinero, la que me decía que Dios tenía un plan para mí cuando los médicos me dijeron que no podía ser madre. Resulta que su plan era quedarse con mi marido y mi dinero. No dormí esa noche. Pasé las horas trazando líneas mentales, uniendo puntos. Si estaban desviando dinero para su futuro juntos, tenía que haber un rastro. A la mañana siguiente, llegué al estudio a las 6. El edificio estaba desierto, sumido en esa quietud azulada del amanecer. Me senté en mi despacho, cerré las persianas y accedí al sistema contable. Al principio, todo parecía normal, nóminas, alquiler, impuestos. Inga era buena ocultando cosas. Pero yo buscaba anomalías. Y la encontré. Una carpeta de pagos recurrentes mensuales bajo el concepto gastos de consultoría externa. El beneficiario era una empresa llamada Expert Consult. Nunca había oído hablar de ellos. Nosotros diseñamos interiores, no necesitamos consultores externos. Hice una búsqueda rápida en el registro mercantil y ahí estaba, negro sobre blanco, Expert Consult, administrador único, Inga Ustinova. Fecha de constitución, hace 3 años. Hice un cálculo rápido. En 3 años, habían sacado casi 2 millones de rublos. Así que esa era su consultoría. El coche nuevo de Inga, su apartamento mejorado, la ropa de marca para su hijo, todo pagado con mi trabajo. Mientras yo me quedaba hasta las 10 de la noche dibujando planos, ellos me robaban mes a mes. Imprimí todo, extractos bancarios,
actas de la empresa falsa, las facturas firmadas por Vasili. Lo guardé todo en una carpeta roja y la metí en mi caja fuerte personal justo a tiempo. La puerta se abrió y entró Inga, con 2 cafés y esa sonrisa luminosa que solía alegrarme el día. Hoy me daba náuseas. Buenos días, Sasha, dijo con su tono dulce habitual. Me costó un esfuerzo titánico no saltar sobre ella. Le dije que tenía mucho trabajo y la eché de mi despacho con frialdad. Ella se fue, pero noté una sombra de duda en su mirada. A las 3 de la tarde, estaba sentada frente a Matvey Kravchenko. Mi antiguo compañero de clase se había convertido en un abogado implacable. Le conté todo. Le mostré la grabación y los documentos financieros. Matvey revisó los papeles en silencio y su rostro se oscureció. Esto es oro puro, Sasha, me dijo. Tienes pruebas de infidelidad, pero esto es administración desleal y fraude. Podríamos enviarlos a la cárcel. Le dije que no quería cárcel. Quería que se quedaran sin nada. Vasili solo seguía conmigo por el negocio, por miedo a perder dinero en el divorcio. Matvey sonrió con astucia y trazó un plan. Jugaremos a largo plazo, dijo. Si demandas hoy, él bloqueará las cuentas y peleará por el estudio. Tú eres el talento, Sasha. Los clientes vienen por ti. Vamos a vaciar su poder antes de atacar. Me aconsejó registrar una nueva empresa a mi nombre ese mismo día y empezar a hablar discretamente con mis clientes clave. Y sobre el dinero robado, lo usaríamos en el juicio para reducir la parte de bienes gananciales de Vasili a 0. Salí de su oficina con una misión, ser una actriz de Oscar. Tenía que volver a casa, cenar con mi marido, sonreír a mi amiga y fingir que era la esposa tonta y feliz mientras afilaba el cuchillo a sus espaldas. Esa noche, Vasili sugirió salir a cenar. Estaba de buen humor. En el restaurante, decidí probarlo. Mientras bebíamos vino, le dije con tono cansado, ¿y si lo dejamos todo, Veisia? ¿Y si vendemos el estudio y nos vamos a vivir a una isla? Vi el pánico cruzar sus ojos. Si vendíamos el estudio ahora, su fuente de ingresos secretos con Inga se secaría. Su plan dependía de mantener el estudio funcionando mientras lo desangraban. ¿Qué cosas tienes?, exclamó con una risa nerviosa. El estudio es nuestro futuro. Brindé con él por nuestro futuro, sabiendo que el suyo estaba a punto de colapsar. Los días siguientes fueron una tortura. Mientras Inga y Vasili seguían con su farsa, yo ejecutaba el plan de Matvey. Registré mi nuevo estudio, abrí cuentas secretas y me reuní con Irina Vorontsova. Cuando le conté la verdad y mis planes de independizarme, no dudó. Yo trabajo contigo, querida, no con el edificio, me aseguró. Fue mi primera gran victoria. Pero la tensión crecía. Inga empezó a sospechar. Una tarde entró en mi despacho sin llamar y me preguntó por qué faltaban archivos en el servidor. La había pillado revisando los registros. Me puse de pie y le recordé quién era la dueña. Ella retrocedió con una sonrisa falsa, pero supe que el tiempo se había acabado. Salí de la oficina temblando de adrenalina y llamé a Matvey desde el coche. Ya basta de esperar, le dije. Inga sospecha. Tengo la nueva empresa lista y los clientes clave confirmados. Mañana soltamos a los perros. Matvey respondió con calma, ven a mi oficina a primera hora. Firmaremos la demanda. Mañana se acaba todo. Pasaron 10 días más hasta que todo estuvo listo.
10 días en los que tuve que compartir la cama con un traidor y la oficina con una ladrona, fingiendo que mi vida no estaba a punto de explotar. Pero la mañana del martes, me levanté con una energía diferente. Hoy era el día. Me reuní con Matvey a las 8 de la mañana en su bufete. El aire de la ciudad estaba fresco, pero yo sentía calor. Matvey puso una carpeta gruesa sobre la mesa de caoba. Aquí está, dijo con solemnidad. Demanda de divorcio contencioso, solicitud de medidas cautelares y la denuncia por administración fraudulenta. En cuanto firmes, el mensajero saldrá hacia tu casa. Vasili recibirá la notificación antes del mediodía. Mi mano no tembló al firmar. Ni un poco. Al estampar mi firma en ese papel, sentí que me quitaba un abrigo de plomo que llevaba puesto desde hacía años. Adelante, le dije a Matvey. Que empiece el espectáculo. Regresé a casa a media mañana, sabiendo que Vasili se había tomado el día libre por un supuesto dolor de espalda, aunque yo sabía que planeaba reunirse con Inga en nuestro apartamento mientras yo trabajaba. Entré en el salón y me senté en el sillón, con una taza de té en la mano, esperando. La calma antes de la tormenta. A las 11 en punto, sonó el timbre. Vi a Vasili salir de la habitación en pijama, refunfuñando por tener que abrir. Escuché el murmullo del mensajero, el sonido de un bolígrafo sobre papel y luego, el portazo. Vasili entró en el salón con un sobre grande y certificado en la mano. Lo estaba abriendo con impaciencia. Seguro es otra multa de tráfico, murmuró. Sacó los documentos. Se detuvo. Vi cómo sus ojos recorrían las primeras líneas. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo de un tono gris ceniza. Sus manos empezaron a temblar, arrugando el papel oficial. Levantó la vista y me encontró mirándolo. Yo no sonreía. No lloraba. Solo lo observaba, como quien observa un insecto bajo un microscopio. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz estrangulada. ¿Alexandra? ¿Qué demonios es esto? Bebí un sorbo de té antes de responder. Parece una demanda de divorcio, Vasili. Y una orden judicial de embargo preventivo de cuentas. Creo que está bastante claro. ¿Te has vuelto loca?, gritó, dando un paso hacia mí, con el rostro deformado por la ira y el pánico. ¿Divorcio? ¿Así, de la nada? Tenemos un negocio. Tenemos una vida. No puedes hacerme esto. Puedo y lo he hecho, dije, dejando la taza sobre la mesa con suavidad. Y no es de la nada, Beisia. Es el resultado directo de tus acciones. ¿De qué acciones hablas? Intentó hacerse el ofendido, pero su voz vacilaba. Si es por el estrés del trabajo, podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. Pero esto destruirá el estudio. Me puse de pie. Era el momento. No me insultes más, Vasili. Sé lo de Inga. Él se congeló. Abrió la boca para negar, para soltar alguna excusa patética, pero lo interrumpí antes de que pudiera emitir un sonido. No te atrevas a mentir. Lo sé todo. Vi la grabación de la cámara del coche. Escuché vuestra conversación del camino al aeropuerto. Sé que te acuestas con ella. Sé que Vitalik es casi como un hijo para ti. Y sé que estabas esperando a tener suficiente dinero robado para dejarme tirada. Vasili retrocedió y cayó sentado en el sofá, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían.
Parecía un niño atrapado haciendo una travesura, pero sin la inocencia. Sasha, yo, puedo explicarlo, balbuceó. Fue un error. Ella se me insinuó, yo estaba débil. Ahórratelo, le corté con asco. Si solo fuera sexo, quizás, y digo quizás, me daría igual. Pero no es solo sexo, ¿verdad? Hablemos de Expert Consult SL. Ese fue el golpe de gracia. Si la mención de Inga lo asustó, la mención de la empresa fantasma lo aterrorizó. Sus ojos se desorbitaron. ¿Cómo? Soy la dueña del estudio, imbécil. Tengo acceso a todo. Sé que lleváis 3 años desviando fondos. 50.000 rublos al mes. Casi 2 millones en total. Consultorías falsas. Robo. Fraude. ¿Creíste que nunca me daría cuenta? Vasili se tapó la cara con las manos. El silencio en la habitación era denso, pesado. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba ronca y desesperada. Lo hice por el futuro. Inga me presionaba. Ella no tiene nada, Sasha. Tú lo tienes todo. Tienes el talento, el éxito. Ella solo quería seguridad para su hijo. ¿Y por eso decidisteis robarme? Pregunté, sintiendo una ola de furia fría. ¿Por eso planeabas dejarme en la ruina y quedarte con la mitad de mi empresa? Escúchame bien, Vasili. Se acabó. No puedes hacerme esto, gimió él. Si nos divorciamos y sacas todo esto a la luz, iré a la cárcel. Nadie querrá trabajar conmigo. Exacto, dije, caminando hacia la puerta. Ese es el punto. Te vas a quedar sin nada. El estudio se divide, sí. Pero como has robado bienes gananciales, mi abogado va a solicitar que tu parte se use para compensar el fraude. Te vas a ir de este matrimonio con lo puesto. Sasha, espera. Se levantó e intentó agarrarme del brazo. Me giré y le lancé una mirada tan cargada de desprecio que él se detuvo en seco. No me toques. Habla con mi abogado, Matvey Kravchenko. Yo ya no tengo nada que decirte. Ah, y una cosa más, Inga está despedida. Dile que no se moleste en ir a la oficina mañana. La seguridad tiene orden de no dejarla pasar. Salí del apartamento y cerré la puerta tras de mí. Escuché un grito ahogado de rabia desde el interior, seguido del sonido de algo rompiéndose contra la pared. Probablemente un jarrón. No me importó. Bajé las escaleras sintiéndome más ligera que nunca. La primera parte de la demolición había sido un éxito. Ahora faltaba limpiar los escombros. Me subí al coche y conduje directamente a la oficina de la nueva empresa que había alquilado en secreto. Era un espacio pequeño pero luminoso, lejos de los recuerdos tóxicos del viejo estudio. Irina Vorontsova me estaba esperando allí con los contratos preliminares. Cuando entré, ella vio mi cara y supo que ya estaba hecho. ¿Estás bien?, preguntó, poniéndome una mano en el hombro. Mejor que nunca, respondí, y por primera vez en años, era verdad. Ahora, vamos a trabajar. Tengo un imperio que reconstruir. Mientras tanto, el teléfono de Vasili no dejaba de sonar en el apartamento vacío. Era Inga. Probablemente llamaba para preguntar por qué su tarjeta de acceso a la oficina había sido denegada o por qué su cuenta de correo corporativo estaba bloqueada. Vasili miraba la pantalla iluminada de su móvil, pero no contestaba.
Estaba sentado en medio de las ruinas de su vida, dándose cuenta de que la mujer débil y estéril a la que había subestimado acababa de ejecutarlo con la precisión de un verdugo. Pero la guerra legal solo acababa de comenzar. Vasili, acorralado como una rata, no se rendiría tan fácil. Sabía que su única opción para sobrevivir era pelear sucio, y yo estaba preparada para ello. Matt Bay me había advertido, un hombre mediocre con el ego herido es peligroso. Y Vasili era la definición de la mediocridad herida. Esa misma tarde, recibí la primera contraofensiva. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era el abogado de Vasili. Amenazaba con impugnar la división de bienes alegando que yo había saboteado la empresa al desviar clientes antes del divorcio. Sonreí. Matt Bay ya había previsto esto. Habíamos documentado cada paso para demostrar que los clientes se fueron por voluntad propia debido a la pérdida de confianza en la dirección administrativa. Es decir, en Vasili. Estaba lista para la batalla. Al día siguiente, Inga intentó entrar en el estudio. Por supuesto que lo intentó. La audacia de esa mujer no conocía límites. Llegó a las 9 en punto, vestida impecablemente, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado conspirando para destruir mi vida mientras me sonreía. Pero su tarjeta de acceso no funcionó. La luz roja del lector parpadeó burlonamente. Vi la escena desde las cámaras de seguridad en mi portátil. Inga golpeaba la puerta de cristal, confundida al principio, luego furiosa. El guardia de seguridad, un hombre corpulento al que yo misma había instruido esa mañana, salió y le entregó una caja de cartón con sus efectos personales. No hubo discusión. Solo un gesto seco de váyase. Inga levantó la vista hacia mi ventana, con los ojos llenos de veneno, sacó su teléfono y marcó un número. El mío no sonó. Probablemente llamaba a Vasili para gritarle. Esa misma tarde, Inga consiguió burlar la seguridad del edificio y esperarme en el aparcamiento. Cuando salí hacia mi coche, ella surgió de entre las sombras de una columna de hormigón. Estaba pálida, con el maquillaje corrido, lejos de la imagen de contadora perfecta que solía proyectar. «Sasha», gritó, corriendo hacia mí. «Sasha, por favor, tenemos que hablar». Me detuve, con la mano en la puerta del coche. La miré con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. «No veo el sentido, Inga», dije, sin moverme. «Estás despedida. Habla con recursos humanos para tu finiquito, aunque te aviso que lo retendremos para cubrir parte del dinero que robaste». «Espera». Se interpuso entre la puerta y yo. «Sé que lo sabes todo. Sé que estás herida. Pero por favor, escúchame. No quería que pasara así». «Ah, ¿no?» Haré una ceja. ¿No querías que pasara así? ¿Qué parte exactamente? ¿La parte en la que te acostabas con mi marido o la parte en la que me robabas 50,000 rublos al mes? Me enamoré, Sasha, dijo ella, y tuvo la desfachatez de que se le llenaran los ojos de lágrimas. Simplemente sucedió. No lo planeamos. El corazón no elige. Vasili estaba solo, tú siempre estabas trabajando, él necesitaba cariño. Solté una carcajada seca, amarga, que resonó en el garaje vacío. Simplemente sucedió, repetí, saboreando el absurdo. Vale, digamos que te creo. Digamos que el sexo sucedió. Pero la empresa fantasma, Inga, ¿también sucedió?
crear una sociedad limitada, falsificar facturas durante 3 años, coordinar los pagos con Vasily para no levantar sospechas, ¿eso también fue un accidente del corazón? Inga se quedó muda. Abrió la boca y la volvió a cerrar, buscando una excusa que no existía. Eso fue idea de Vasily, balbuceó finalmente, vendiendo a su amante en un segundo. Dijo que era la única forma de ayudarme. Sabes que mi sueldo no me llega, tengo a Vitalik, lo hice por mi hijo. No metas a tu hijo en esto, le corté con dureza. Robaste por codicia. Robaste porque querías mi vida. Querías mi dinero, mi estatus y mi marido. Bueno, felicidades, Inga. Ya tienes al marido. Todo tuyo. Llévatelo. Pero el dinero y el estatus se quedan conmigo. Entré en el coche y cerré la puerta. Ella golpeó la ventanilla, gritando algo que no pude oír, pero arranqué el motor y la dejé atrás, empequeñeciéndose en el espejo retrovisor hasta desaparecer. No sentí pena. Solo asco. La guerra legal comenzó oficialmente 2 días después. Vasily contrató a un abogado caro, probablemente pagado con lo último que quedaba en sus cuentas personales antes del embargo. Su estrategia era predecible y patética. Intentaron alegar que yo había actuado de mala fe al vaciar el valor de la empresa llevándome a los clientes antes del divorcio. Reclamaban la mitad de los beneficios futuros de mi nuevo estudio. Matvey se rió cuando leyó la contrademanda. Están desesperados, dijo, revisando los papeles en su despacho mientras comíamos comida china de cartón. Saben que no tienen nada. Es una táctica de miedo. Quieren que te asustes y pactes para evitar el juicio. No voy a pactar, dije, pinchando un trozo de pollo. No les voy a dar ni un rublo. Esa es mi chica. El día de la audiencia preliminar, el ambiente en el juzgado era tenso. Vasily llegó con un traje que le quedaba un poco grande, había adelgazado. Tenía ojeras profundas y no me miró a los ojos. Su abogado, un tipo con gomina y sonrisa de tiburón, intentó intimidar a Matvey en el pasillo, pero Matvey ni siquiera parpadeó. Dentro de la sala, la juez, una mujer de unos 50 años con mirada severa, escuchó los argumentos iniciales. El abogado de Vasily pintó una imagen de mí como una esposa vengativa que había destruido un negocio familiar por celos. Habló de bienes intangibles, de fondo de comercio, de cómo Vasily había sido el pilar administrativo del estudio. Entonces le tocó el turno a Matvey. Se levantó con calma, se ajustó la corbata y se acercó al estrado. No usó adjetivos floridos. No usó drama. Usó matemáticas. Su señoría, comenzó, con voz clara, aquí no estamos discutiendo sobre celos. Estamos discutiendo sobre hechos. Y el hecho es que el señor Vasily Danichev y su socia en el crimen, la señora Ustinova, han estado desviando fondos sistemáticamente de la sociedad conyugal. Matvey presentó las pruebas. Una tras otra. Los extractos bancarios de Expert Consult. Las actas de la empresa. La grabación del coche donde admitían el plan. Vi cómo el abogado de Vasily se encogía en su asiento. No esperaba la grabación. No sabía que teníamos una confesión de viva voz. Vasily se puso rojo como un tomate, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Además, continuó Matvey, presentamos declaraciones juradas de 12 clientes principales del estudio. Todos afirman que su relación comercial era exclusivamente con la señora Alexandra Danicheva debido a su talento como diseñadora.
El señor Danichev no aportaba valor creativo ni estratégico. Los clientes se fueron porque perdieron la confianza en él al enterarse de su gestión fraudulenta, no por ninguna manipulación de mi cliente. La juez revisó los documentos en silencio durante lo que parecieron horas. El sonido de las páginas pasando era lo único que se oía en la sala. Finalmente, levantó la vista y miró a Vasily por encima de sus gafas. Señor Danichev, dijo la juez con tono gélido. ¿Tiene usted alguna explicación para estos pagos a la empresa de la señora Ustinova? ¿Algún informe de consultoría que justifique 2 millones de rublos? Vasily intentó hablar. Carraspeó. Miró a su abogado buscando ayuda, pero el abogado estaba ocupado fingiendo que tomaba notas. Nosotros, era para optimización fiscal, murmuró Vasily, cavando su propia tumba. ¿Optimización fiscal mediante pagos a la empresa de su amante? Preguntó la juez, arqueando una ceja. En mi tribunal a eso le llamamos alzamiento de bienes y fraude. El mazo golpeó la mesa 2 semanas después con el veredicto final. Fue una masacre. El divorcio fue concedido por culpa del cónyuge, Vasily. La división de bienes fue brutal para él. La juez dictaminó que, efectivamente, el estudio debía dividirse al 50%, pero dado que Vasily ya había sustraído unilateralmente 2 millones de rublos mediante el fraude, esa cantidad se descontaría de su parte. Además, se le ordenó devolver el dinero restante con intereses. Al final de las cuentas, Vasily se quedó con la mitad del valor de liquidación del viejo estudio, que ahora valía 0 porque no tenía clientes, y una deuda considerable conmigo. Perdió el apartamento grande, que estaba a mi nombre y había sido comprado mayoritariamente con mis ingresos previos al matrimonio. Se quedó con un pequeño apartamento de una habitación que tenían alquilado en las afueras y una vieja casa de campo, dacha, que se caía a pedazos. Salí del juzgado sintiendo el sol en la cara. Matvey me abrazó por los hombros. Lo logramos, Sasha. Es libre. Y rica, técnicamente. Soy libre, corregí. Eso es lo único que importa. Vasily salió unos minutos después. Se veía derrotado, encogido. Se acercó a mí, ignorando a su abogado que hablaba por teléfono furiosamente. Sasha, dijo, con voz rota. ¿Estás contenta? Lo has destruido todo. Lo miré y, por primera vez en meses, no sentí odio. Solo sentí una inmensa lástima. Lástima por el hombre mediocre que pudo tenerlo todo a mi lado y eligió tirarlo por la borda por una fantasía barata. Yo no destruí nada, Beisia, le dije suavemente. Tú pusiste la bomba. Yo solo me aparté antes de que explotara. Me di la vuelta y caminé hacia el coche de Matvey. No miré atrás. La caída de Vasily e Inga fue rápida y estrepitosa. Sin mi sueldo y sin el dinero del estudio, la realidad les golpeó como un tren de mercancías. Inga, con su reputación manchada por el despido y el fraude, no encontraba trabajo. Nadie quiere contratar a una contadora que roba a su propia empresa. Terminó aceptando un puesto de cajera en un supermercado en el otro extremo de la ciudad, cobrando una miseria. Vasily intentó mantener la fachada un tiempo. Se mudaron juntos al pequeño apartamento de una habitación. Pero el amor, o lo que fuera que tenían, no sobrevivió a la pobreza. Las discusiones empezaron pronto. Los vecinos se quejaban de los gritos. Inga le reprochaba a Vasily que no fuera un hombre de verdad, que se hubiera dejado vencer por mí.
Vasili le reprochaba a Inga que por su culpa había perdido su vida cómoda. Se devoraban el uno al otro. Eran dos ratas en un cubo. Mientras tanto, mi vida florecía. Mi nuevo estudio, Alexandra Interiors, despegó como un cohete. Los clientes que me habían seguido estaban encantados con la nueva energía, con la libertad creativa que ahora tenía sin el lastre de Vasili. Contraté a 2 asistentes jóvenes y brillantes. Empecé a salir en revistas de diseño. Una tarde, 6 meses después del divorcio, estaba cenando con Matvey para celebrar que habíamos ganado el último recurso de apelación de Vasili. Estábamos en una terraza con vistas al río, bebiendo vino blanco. Matvey me miraba de esa forma que me hacía sentir nerviosa y tranquila a la vez. ¿Sabes?, dijo él, girando la copa. Nunca te había visto tan radiante. Ni siquiera en el colegio. Es el brillo de la libertad, bromeé, aunque sentí que me ruborizaba. Sasha se puso serio por un momento. Sé que es pronto. Sé que vienes de un infierno. Pero quiero que sepas que estoy aquí. No como tu abogado. ¿Cómo? Matvey. Le sonreí y puse mi mano sobre la suya. Lo sé, Matvey. Y me gusta que estés aquí. Estaba empezando de nuevo. Y esta vez, las bases eran sólidas. No había mentiras, no había deudas, no había fantasmas. Solo la verdad. Y la verdad era hermosa. Dicen que el amor lo conquista todo. Pero el tipo de amor que se construye sobre la mentira y el robo tiene las patas muy cortas, especialmente cuando se acaba el dinero. Un mes después del divorcio, la cruda realidad se instaló en el pequeño apartamento de una habitación donde vivían Vasili e Inga. Ya no había cenas románticas, ni regalos, ni sueños de grandeza. Solo había facturas sin pagar y reproches constantes. Inga, agotada de trabajar como cajera en un supermercado por un sueldo miserable, llegaba a casa furiosa. Le gritaba a Vasili, llamándolo inútil y fracasado. Le echaba en cara que, sin mí, él no era nadie. Vasili intentaba defenderse, diciendo que lo había arriesgado todo por ella, pero sus palabras sonaban vacías. Eran 2 náufragos peleando por un trozo de madera en medio del océano. Inga no aguantó mucho más. Era una superviviente, alguien que necesitaba seguridad financiera para vivir, y Vasili ya no podía dársela. 2 semanas después, cuando él regresó a casa tras un intento fallido de trabajar como taxista, encontró el armario vacío. Inga se había marchado sin dejar ni una nota. Se había llevado todo, incluso los juguetes de Vitalik. Vasili descubrió la verdad de la forma más dolorosa posible un domingo cualquiera. Vagando por un centro comercial, los vio. Inga caminaba sonriente del brazo de otro hombre, Artem, un contratista con aspecto adinerado que había conocido hacía poco. Pero lo que realmente destrozó a Vasili no fue verla a ella, sino al niño. Vitalik corrió hacia el extraño señalando un escaparate y gritando, «¡Papá! ¡Quiero ese robot!». El hombre se rió, levantó al niño en brazos y le besó la frente con cariño. Vasili se quedó petrificado detrás de una columna, viendo cómo su familia lo había reemplazado tan fácilmente. Comprendió entonces que Inga nunca amó al hombre, sino a la cartera. Y la suya estaba vacía. Sin dinero para pagar el alquiler en la ciudad, Vasili tuvo que exiliarse a la vieja casa de campo familiar. Era una construcción ruinosa, con goteras y sin calefacción adecuada para el invierno.
Allí terminó sus días, solo, cortando leña para no congelarse y bebiendo vodka barato frente a la ventana mientras miraba la nieve caer. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la felicidad era la paz que tenía conmigo y él mismo la había asesinado. Mientras tanto, mi vida florecía lejos de esa miseria. 6 meses después, estaba cenando en el apartamento de Matt Bay. Hacía tiempo que habíamos dejado de fingir que éramos solo amigos o socios. Esa noche, él me dijo que quería presentarme a alguien muy especial. De la habitación salió un niño tímido de 8 años, con el pelo revuelto y gafas grandes. Era Víctor, su hijo. Matt Bay lo criaba solo desde que su madre se fue al extranjero años atrás. Al verlos juntos, a ese abogado exitoso y temido cuidando de su hijo con tanta ternura, sentí algo que no había sentido en años. No era el instinto maternal frustrado que Inga manipuló, sino la sensación simple y cálida de familia. Me agaché para hablar con Víctor. Me confesó que le gustaba dibujar, pero que se le daban mal los árboles. Le prometí que iría a mi estudio y le enseñaría mis trucos con los rotuladores profesionales. El niño sonrió y miró a su padre. Matt Bay nos observaba con una expresión de felicidad tan pura que me robó el aliento. Esa noche, entre dibujos y té caliente, supe que había llegado a casa. Un año después, pasé por delante del edificio donde estaba nuestro antiguo estudio. El cartel luminoso ya no estaba, el local lucía abandonado, sucio y gris. Me detuve un momento en la acera, esperando sentir dolor o quizás satisfacción vengativa. Pero no sentí nada. Solo indiferencia. Mi teléfono sonó en ese instante. Arra Mardi, preguntando con voz cariñosa si llegaría a tiempo para el partido de fútbol de Víctor, porque el niño decía que sin mí no metían goles. Ya voy, respondí con una sonrisa luminosa. Di la espalda a ese edificio vacío y a mi pasado, y empecé a caminar hacia mi futuro. Había perdido un marido falso, sí. Pero a cambio, había ganado una vida verdadera.